Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y es un placer tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, prepárate para un viaje emocional. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mágico mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el corazón y nos hacen sentir de todo un poco, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de una escena, un momento, un acto de amor que honestamente te dejará sin aliento. El título lo dice todo. El acto de amor de Halil İbrahim a Esla que te hará llorar. Un romance inolvidable. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un torbellino de emociones, en un momento clave de la serie Esla que te tocará la fibra sensible. Si eres de los que adoran los romances dramáticos, las historias de amor que desafían todo tipo de barreras y te encanta derramar alguna lagrimilla, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirte algo. Si aún no estás suscrito al canal, por favor, hazlo ahora mismo. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos sobre telenovelas turcas, dramas, y todo lo que nos apasiona a los amantes de estas increíbles historias. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Bueno, vamos a lo importante. Para aquellos que no estén familiarizados con Esla, déjenme darles un breve resumen. La serie, emitida originalmente en Turquía entre 2006 y 2009, es un drama romántico que cautivó a audiencias de todo el mundo y continúa haciéndolo hoy en día. La historia, ambientada en dos mundos muy distintos, narra la vida de Esla, una joven criada en Estambul que, sin saberlo, es víctima de un engaño que la arrastra a Mardin, una ciudad del sureste de Turquía, en pleno corazón de la tradición tribal. Esla, interpretada magistralmente por Cansu Dere, es una mujer de espíritu libre, forjada en la modernidad, educada y con un carácter fuerte e independiente. Su vida da un vuelco cuando descubre que sus padres biológicos, a quienes creía muertos, están vivos. La manipulación y las mentiras la llevan a Mardin, donde se encuentra atrapada en un matrimonio forzado con Boran, el líder tribal, en un intento desesperado por salvar a su hermano, que ha cometido un error dentro de las rígidas leyes tribales. Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es un hombre poderoso, respetado y a menudo temido. Es el jefe de la tribu y su autoridad se basa en las costumbres ancestrales y el cumplimiento de las leyes tribales. Al principio la relación entre Esla y Boran es tormentosa, llena de malentendidos, choque de culturas y la incomprensión mutua. Ella, acostumbrada a la libertad y la autonomía, se siente asfixiada por las tradiciones tribales, mientras que él, arraigado a sus costumbres, se ve desafiado por la rebeldía y la independencia de Esla. La serie explora magistralmente el conflicto entre la modernidad y la tradición, entre la libertad individual y las obligaciones familiares y tribales. Esla se debate entre su deseo de escapar y su creciente vínculo con su familia biológica, mientras que Boran se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar su deber como líder tribal con sus sentimientos por Esla. A medida que la historia avanza, la tensión entre ellos se transforma. La atracción y el amor surgen, aunque de manera lenta y dolorosa, en medio de un mar de obstáculos y prohibiciones. Un amor que es puro, profundo y sobre todo prohibido por las leyes tribales, un amor que desafía las costumbres, las tradiciones y el orgullo de una comunidad. El drama de Esla no solo radica en la relación amorosa entre los protagonistas, sino también en los complejos personajes que los rodean y los desafíos que enfrentan. La serie aborda temas como la violencia de género, los matrimonios forzados, el honor familiar, la lucha por la libertad y la búsqueda de la identidad. La serie también nos presenta a otros personajes importantes, como Dilan, la hermana de Boran, una mujer fuerte que enfrenta su propia lucha dentro de la comunidad tribal, Azad, el hermano de Esla, que se debate entre su lealtad a su hermana y su obligación con las tradiciones familiares, y Berzan, un hombre de la comunidad que, aunque inicialmente antagonista, también busca el amor y la felicidad. La atmósfera de la serie es impactante. La fotografía ambientada en los impresionantes paisajes de Mardin, la música melancólica y la impecable actuación del elenco hacen de Esla una experiencia televisiva inolvidable. Ahora, llegamos al momento que nos concierne. Hay muchos momentos memorables en Esla, momentos que nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. Pero hay uno que destaca por encima de todos, el acto de amor que Halil İbrahim comete por Esla. No quiero dar demasiados spoilers, pero para entender la magnitud de este momento, hay que saber que Boran es un hombre de costumbres, un hombre de honor, un hombre que valora la tradición por encima de todo, o eso creíamos.
La escena en cuestión se desarrolla en un momento crucial de la serie. Ríe cuando Sla está en grave peligro. Ha desafiado las costumbres, ha desafiado a su familia, ha puesto en riesgo su vida, y necesita desesperadamente la ayuda de Boran. La situación es tan crítica, que la vida de Sla pende de un hilo. Y es aquí donde Boran demuestra el verdadero significado del amor, la magnitud de sus sentimientos. Aquí es donde la serie nos regala una de las escenas más emotivas de la televisión turca. Boran se enfrenta a una encrucijada. Por un lado está su mundo, sus creencias, su orgullo, su deber como Ağa. Por otro está Sla, su amada, la mujer que le ha robado el corazón y por la que haría cualquier cosa. Y aquí es donde el amor triunfa sobre todo lo demás. Para salvar a Sla, Boran se ve obligado a tomar una decisión que va en contra de todo lo que él representa. Se enfrenta a sus propios miedos, a las consecuencias que esta decisión tendrá en su vida y en la de su comunidad. Renuncia a sus propias convicciones, desafía las tradiciones, y lo hace por ella. La escena se construye con una tensión palpable. Los diálogos son mínimos, pero cada mirada, cada gesto, cada respiración transmiten una emoción desbordante. El rostro de Boran refleja la lucha interna que está viviendo, la batalla entre el deber y el amor. Y la forma en que Mehmet Akif Alakurt interpreta este momento es simplemente sublime. Transmite la vulnerabilidad, la desesperación, pero también la determinación y el amor incondicional. En este momento Boran se convierte en un héroe. No un héroe que empuña una espada o que lidera un ejército, sino un héroe del amor, un hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo por la mujer que ama. Y es precisamente esta valentía la que hace que esta escena sea tan poderosa. El acto de amor de Boran por Sla no es solo un acto romántico, es un acto de redención. Es un acto que nos demuestra que el amor puede romper cualquier barrera, cualquier tradición, cualquier prejuicio. Es un acto que nos enseña que a veces el amor exige sacrificios, y que estos sacrificios son la prueba definitiva de la intensidad de nuestros sentimientos. La escena culmina con un momento de gran esperanza, un momento de unión, un momento que te dejará sin aliento. Es un momento en el que el amor triunfa, donde la esperanza renace y donde los protagonistas se demuestran mutuamente que son capaces de darlo todo el uno por el otro. Y es precisamente por eso que esta escena nos hace llorar. Nos hace llorar porque nos identificamos con el amor incondicional, con la valentía, con la entrega total. Nos hace llorar porque nos recuerda que el amor verdadero existe, y que es capaz de superar cualquier obstáculo. Volviendo a la serie, este momento clave marca un punto de inflexión en la relación de Sla y Boran. Después de este acto su amor se vuelve aún más fuerte, más profundo, más verdadero. Y aunque la serie no está exenta de drama y de obstáculos, este acto de amor es un faro que ilumina su camino, recordándoles constantemente lo que sienten el uno por el otro. Y lo más importante, esta escena nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Nos demuestra que a veces el acto de amor más grande es renunciar a algo, sacrificar algo por la persona que amamos. Este acto de amor no solo salva a Sla, sino que también transforma la vida de Boran. Lo libera de las cadenas de la tradición y le permite abrazar una nueva forma de ser, basada en el amor y el respeto mutuo. Este cambio es palpable a lo largo de la serie, y se convierte en el motor principal de la evolución de su relación. La escena en sí misma está llena de detalles que realzan la emoción. La iluminación, que pasa de la oscuridad amenazante al resplandor de la esperanza, la música, que acompaña cada gesto y palabra, y los silencios, que hablan por sí solos. Todo esto contribuye a crear una experiencia sensorial que impacta profundamente al espectador. Es importante destacar la excelente actuación de Mehmet Akif Alakurt. Su capacidad para transmitir la complejidad emocional de Boran, desde su fachada de hombre fuerte hasta su vulnerabilidad, es impresionante. Su mirada, sus gestos, su voz, todo contribuye a crear un personaje inolvidable y a hacer que la escena sea aún más impactante. También es crucial el papel de Cansu Dere. Su interpretación de Sla, una mujer que enfrenta un sinfín de desafíos, es conmovedora. Su valentía, su determinación y su amor por Boran, a pesar de todos los obstáculos, son inspiradores. El éxito de Sla radica en la combinación de una trama apasionante, personajes complejos y una ambientación exquisita. Pero sin duda el elemento más importante es el amor que se profesan los protagonistas, un amor que es capaz de romper barreras y superar cualquier adversidad.
Esta escena en particular es un claro ejemplo de la capacidad de las telenovelas turcas para tocar la fibra sensible del espectador. No solo nos entretiene, sino que también nos hace reflexionar sobre temas importantes como el amor, el sacrificio, la valentía y la lucha por la libertad. Además, el acto de amor de Boran hacia Esla sirve como un catalizador para la transformación de la comunidad tribal. Su decisión, aunque arriesgada, abre las puertas a un cambio gradual de mentalidad, donde el amor y el respeto comienzan a prevalecer sobre las tradiciones ancestrales. La serie, a pesar de su drama, también nos ofrece momentos de alegría y esperanza. Los momentos de complicidad entre Esla y Boran, sus risas, sus miradas, son un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Esla es mucho más que una simple telenovela. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor, el sacrificio y la importancia de luchar por aquello en lo que creemos. Es una serie que nos demuestra que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, y que la valentía y la determinación son esenciales para alcanzar la felicidad. La serie nos enseña sobre el valor del amor, la perseverancia, la valentía y la importancia de la familia, pero también de la autonomía personal, el respeto y la aceptación de las diferencias culturales. Así que, ¿qué les pareció? ¿Se emocionaron tanto como yo al recordar esta escena? Espero que sí. Porque sinceramente es uno de los momentos más hermosos y conmovedores que he visto en la televisión. Hemos hablado del amor incondicional, del sacrificio, de la valentía. Hemos hablado de un momento que te dejará con el corazón encogido y que te hará creer en el poder del amor. En resumen, el acto de amor de Boran hacia Esla es un momento crucial que redefine su relación, un acto que desafía las tradiciones y que demuestra el poder del amor sobre todas las cosas. Este momento icónico no solo nos conmueve, sino que nos enseña la verdadera esencia del amor y el sacrificio, elementos esenciales en el romance de Esla y Boran. Es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que el amor puede cambiar el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de Esla? ¿Qué piensan del acto de amor de Boran? Cuéntenme todo en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y para finalizar, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, eso me ayuda mucho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas descubran esta increíble historia. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.